días. Mi nombre es María del Pilar Romero Lema. Soy integrante del tercer semestre de sección A del horario de la mañana de la Universidad Santa María. El día de hoy vengo a exponerles en la modalidad de video un tema extraído del libro del profesor Luis Manuel Marcano de Historia del Derecho de las Civilizaciones Antiguas, Modernas y Contemporáneas. El tema que yo escogí en este texto para poder defender está en la página 291, en el capítulo 14, Fundamentos del Derecho Europeo Contemporáneo y de los Pueblos Americanos. En el desarrollo europeo, después de la Revolución Industrial del siglo XIX, hace parir grandes revoluciones o grandes movimientos revolucionarios, entre los que se puede mencionar la revolución de las sociedades y el derecho al tiempo, que suscitaron en la interdependencia de los pueblos latinoamericanos de la metrópolis. Se produce en Europa la denominada Revolución Industrial. La denominada Revolución Industrial, cuyo sustento laboral y societal era un sistema jurídico en transformación de los profundos cambios del mundo a las puertas del siglo XX. Carlos Marx, un economista alemán, él toma como teoría la industria de la revolución ludita. La industria de la revolución ludita no es más que los obreros, o mejor dicho, artesanos de las industrias, los obreros que creaban las telas o creaban el hilo, fueron reemplazados por la revolución de las industrias, y estos a su vez llevaron a cabo la destrucción de las máquinas, ya que ellos fueron reemplazados por las máquinas, y a su vez los obreros que trabajaban estas máquinas eran obreros que no tenían el conocimiento básico para hilar y eran mal pagados. Como un excepcional de la industria económica y por punto fundamental de la teoría general de la misma, cabe destacar que el obrero en su época, cuando ocurre la abolición de la esclavitud o el fin de la esclavitud, el obrero no logra comprender esa contradicción de por qué ser libre para morirse de hambre, lo cual constituiría un aspecto importante de la reforma jurídica de la Europa del siglo XIX. Desde el punto de vista constitucional, en Alemania se va a imponer la Constitución de Prusia, lo cual reglamentaría el derecho intensivo, el derecho intensivo alemán, lo cual reglamentaría el derecho interno alemán, en donde se da la producción de la misma manera. A partir de 1839, del trabajo, es cuando se elimina el trabajo para los niños con menos de 9 años, y es cuando se llevan las jornadas laborales a más de 10 horas. En el siglo IX se constituiría en Alemania los primeros consejos de fábricas desarrollados en los comités de fábricas, consejos de obras y consejos de jornada. El adjetivo no está en los grupos agrupados por los mismos empresarios. O sea, estos grupos fueron apoyados precisamente por los mismos empresarios. Esto fue desarrollado por 21 países. La OEA nació en el contexto del panamericanismo, y su precedente más inmediato fue la Oficina Internacional de la República de las Américas, llamada Unión Panamericana desde 1910. Los objetivos principales de la OEA era consolidar la paz y seguridad del continente, promover la democracia representativa
respetando las políticas de no intervención, prevenir posibles causas de dificultades entre continentes, intentar llevar a un acuerdo, llevar a un acuerdo entre los países de no agresión. Entre las disciplinas de las empresas, el reconocimiento voluntario por parte del personal obrero está el nacimiento de la formación del derecho internacional americano y del sistema internacional del derecho. El concepto de derecho internacional americano apareció por primera vez en los documentos diplomáticos luego del Congreso de Panamá, en el excelente trabajo del jurista venezolano Rafael Seijas, publicado bajo los auspicios del general Joaquín Crespo en 1884. Se hace una relación de la gran importancia sobre algunos fundamentos del derecho internacional hispanoamericano. La OEA y la Unión Americana, la Organización de los Estados Americanos, como sus siglas lo dicen, OEA, Organización de los Estados Americanos, es una organización supranacional de carácter regional integrada por todos los estados del continente americano, a excepción de Cuba, lo cual fue expulsada a petición de Venezuela, a petición del gobierno venezolano, dirigido entonces por el gobierno del doctor Rómulo Betancourt. El sistema internacional de las relaciones de los derechos de los pueblos, de los derechos humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, este mandato responde al mandato de Convención Americana sobre los derechos humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, que el legislador venezolano ha regido en forma de ley aprobatoria. Toda vez que se toman los derechos humanos, es de manera supraconstitucional. Esto significa que los tratados internacionales sobre esta materia, sobre la materia de derechos humanos, son de aplicación directa sobre los elementos constitucionales y cumplen con los principios de progresividad de los derechos humanos, así de la exposición de motivos de la Constitución del año de 1999. La Carta Democrática Internacional es un documento ideado para llenar los vacíos legales que presenta la Carta de la OEA. Algunas de otras resoluciones del sistema democrático de los Estados miembros, existen los 19 supuestos que sirvieron de fundamento para la promulgación de dicha carta. Entre los 19 supuestos les voy a mencionar algunos, como por ejemplo lo que reconocía la democracia representativa como indispensable para la estabilidad y la paz y el desarrollo de la región, promovida el principio de no intervención. Los aportes de la OEA, los jefes de estados y gobiernos de las Américas, el carácter participativo de la democracia en nuestros países, la solidaridad y la cooperación de los estados americanos, la lucha contra la pobreza, la promoción y protección de los derechos humanos. Quiero destacar al finalizar esta pequeña exposición que si tenemos la oportunidad en vacaciones o en un fin de semana libre, que obviamente no tengamos exámenes, es muy interesante leer el libro, ya que este libro representa la verdadera pasión de lo que es la historia del derecho, y de verdad que me parece súper interesante, sobre todo en las civilizaciones contemporáneas, que es la que nosotros podemos más visualizar ya por la edad o por el tiempo en el que vivimos. Bueno, sin más nada que agregar, esperando que les guste esta pequeña exposición, me despido. Muchas gracias. María Romero.